Nosotros abrimos como cada jueves nuestro debate de qué parte estás y hoy anunciábamos pues este tema, esta pregunta que lanzamos desde ya. ¿La corrección política ha derivado en una nueva censura? Aquí en nuestro país, ¿la corrección política ha derivado en una nueva censura? Para debatir sobre este tema, aparte de abrir teléfono 951 15 0010, 951 15 0011, desde casa, por supuesto, también os invitamos a opinar. Pues contamos esta tarde con los siguientes colaboradores. Marcos Paz, ingeniero y profesor de la UMA. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Saludamos también a Iván González, candidato a la alcaldía de Málaga por el Partido Libre. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Iván. Contamos también con José Manuel Rojas, secretario provincial de Vox, que ya ha estado en más ocasiones con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes y bienvenido. Y Alejandro Carballo, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga y también viceportavoz. Así que muy buenas tardes, Alejandro. Muy bienvenido. buenas tardes. También creo que es tu segunda o tercera vez con nosotros aquí en el Málaga. Sí, creo que ya he venido un par de veces. Bueno, pues me gustaría una primera intervención lo más breve posible ante la pregunta que yo lanzaba. ¿Consideráis que en estos últimos años esa corrección política, lo políticamente correcto, ha derivado o está derivando en una nueva censura? Lamentablemente sí, pero yo quisiera distinguir entre corrección política en cuanto al mensaje, al contenido, y la corrección política en cuanto a las formas. Si realmente hay malas formas en política, es decir, agresión política o agresión periodística, es decir, estoy a favor de la corrección. Si realmente sirve para manipular el mensaje y engañar o confundir a la población, a los ciudadanos, estoy en contra de la corrección política. En función de cómo se mire, pues estoy a favor o en contra, dependiendo de ese matiz. Habrá tiempo para ir matizando y para profundizar en los argumentos de cada colaborador. Marcos, también brevemente, ¿tenemos una nueva censura o no? Hay censura, pero no hay corrección. Es decir, desde hace aproximadamente 4 o 5 años, fundamentalmente desde que Podemos entra en el panorama político, cuando consigue sus 5 eurodiputados, la corrección política se pierde. Se pierde porque establece un nuevo lenguaje, el lenguaje al que se ha sumado por otro lado todos los partidos políticos en este momento. Quien no se radicalice en el lenguaje, quien no haga manifestaciones radicales, tanto en formas como en gestos, como decía Iván, o como en el propio mensaje, no tiene cabida en este momento en el espacio político. Por lo tanto, no hay corrección. Y sin embargo sí hay censura, porque de cualquier mensaje que sin esa corrección se está lanzando, se establece una crítica feroz ante ella, y por lo tanto parece que en este momento no hay capacidad de lenguaje entre las formaciones políticas, entre los diferentes partidos políticos, entre las instituciones. Se ha perdido muchísimo. Llevamos 5 años que han convertido a España que han transformado a España en un país difícilmente gobernable, en el que la política es muy difícil de hacer y en el que el diálogo cada día es peor. El diálogo, y no solo dentro del panorama político. A mí me gustaría que también abarcásemos desde el ciudadano que se expresa en una red social o en un medio de comunicación convencional, como puede ser, por ejemplo, esta televisión, o, por ejemplo, un artista componiendo una canción o un creador audiovisual que haga un cortometraje, una película o un documental. José Manuel. Bueno, bajo mi punto de vista, sí, efectivamente la corrección política pues es un virus que corroe la libertad de expresión, ¿no? Si bien es cierto que creo que originalmente no nació de manera malintencionada, fue todo lo contrario. El nacimiento yo creo que fue en aras a proteger a determinadas minorías de cualquier tipo de ofensa. No obstante, en el desarrollo de lo políticamente correcto, pues lo que hemos terminado es por engendrar un monstruo que se nos ha ido de las manos, y este monstruo pues sí que ataca directamente al debate, a la libertad de expresión, y consecuentemente lo que hace es fagocitar la savia de lo que conocemos como la gran cultura occidental, por lo menos hasta el día de hoy, que es el debate y la libertad de expresión. Y bueno, llega hasta tal punto que en determinadas ocasiones atenta hasta contra el más puro sentido común. Alejandro, ¿qué valoración hace de este primer argumento que te pedimos? A ver. Bueno, yo fíjate que coincido con lo que decía Marco, que en esta última legislatura, que más o menos es cuando han aparecido algunos partidos, ¿no? Aparte de Ciudadanos, pero en especial pues, partidos más extremos, la corrección política yo creo que se ha perdido. Si la entendemos como ese debate, ese diálogo sano y enriquecedor, sino que se está empezando a utilizar un lenguaje bélico más que un lenguaje político, y eso está llevando, pues, bueno, en un momento en el que se supone que
el diálogo debería de imperar porque no hay mayoría y hay que llegar a acuerdos y hay que llegar a consenso y hay que llegar al entendimiento entre los partidos. Simplemente la forma de presentar esa tarjeta de visita con la forma de expresarse, con ese lenguaje, ayuda poco, sinceramente. Yo creo que, y una crítica que yo personalmente siempre suelo hacer, y yo creo que desde la parte política, los políticos tenemos desde la administración y de las instituciones que eso se ganó un poco en ese lenguaje, y bueno, y oye, que está bien que tengamos diferentes opiniones, diferentes ideas, pero bueno, hay que respetarlas y en la base de ese respeto, pues mantener pues ese diálogo y ese consenso, si se llega, que tiene que enriquecer la política de Málaga en mi caso, porque estoy aquí en el Ayuntamiento de Málaga, pero en cualquier tipo de institución. Y ese lenguaje y ese belicismo a la hora de confrontar ideas nos ayuda, por supuesto, a ese entendimiento. Fijaros que fue muy cuestionada y sigue siendo muy cuestionada la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó pues el anterior gobierno, precisamente pues por casos en los que se consideraba que la libertad de expresión no podía primar sobre a lo mejor el derecho a la intimidad, al honor, pues por temas de a lo mejor palabras que podían resultar ofensivas para determinado político, o incluso hablamos pues de la figura de la monarquía. Llegó con moción de censura el gobierno de Pedro Sánchez, y esa Ley de Seguridad Ciudadana no ha sido modificada, a pesar de que fue también muy criticada por el Partido Socialista. Ya vosotros, pues, no sé si queréis matizar en este aspecto, pero no sé si es que no ha habido tiempo suficiente para cambiarla o que a lo mejor no habría consenso para modificar esa ley, que por otro lado fue cuestionada yo creo que por todos los partidos, salvo por el partido con la SAUC adelante. Hay materias cuando se tratan de seguridad, o incluso otros temas como, por ejemplo, la educación, la sanidad, la justicia, que no deben ser politizadas, y el problema está en que en el Congreso lo que hay es una politización de temas que son importantísimos para la sociedad. Pero volviendo un poco, retomando la idea que decía Alejandro Carballo, me parece muy acertada, creemos que puedes defender tus ideas y aunque estés en contra, no alterar el lenguaje realmente y no hacerlo agresivo o bélico, ¿no? Es decir, que la libertad de expresión, que yo por la que apuesto, obviamente y decididamente, está claro que termina donde comienza la honorabilidad de la otra persona. Es decir, que puedes defender con convicción tu forma de entender la política, pero eso no puede llevar que, por ejemplo, vamos a poner el de Teresa Porras, ¿no? Es decir, no se puede politizar la justicia ni se puede judicializar la política. Por ejemplo, hemos visto eso que ha ocurrido hace pocos días, la semana pasada, en la que ya se le da prácticamente por condenada, cuando realmente la justicia solamente lo que ha hecho es llamarla, está siendo investigada, pero no hay una sentencia en firme. Hablamos del caso Villas de la Arenal. Entonces, sí, bueno, hay que esperar a que la justicia dictamine, aunque tarde su tiempo. Es otro debate, que la justicia es muy lenta por las dificultades que todos conocemos, pero que, por ejemplo, en el diálogo político o la batalla política prácticamente ya estaba condenada, ¿no? Y yo no voy a ser quien defienda al Partido Popular, ¿no? No es mi papel ni mi intención, ¿no? Me gustaría también, si es posible en este debate, si tenemos tiempo, hablar también de el cuidado que hay que tener desde tanto redes sociales como medios de comunicación convencional a la hora de utilizar términos, lenguaje. Hasta ahora, bueno, hasta hace poco, ¿no? Se hablaba de imputados, imputadas, y ahora tiene que ser investigado o investigada. Y cualquier patinazo que a lo mejor uno, bueno, todos podemos errar en un momento dado, pues puede suponernos un problema. Quizá no tanto con esto, pero sí con otro tipo de... A eso me refería antes con lo de la manipulación del lenguaje. Es decir, el lenguaje debe servir para comunicar exactamente, de forma precisa, utilizando las palabras adecuadas que tenemos en la Real Academia de la Lengua, es decir, que están recogidas en el diccionario y que los señores, los profesionales de la Real Academia de la Lengua recogen y van dándole forma. Lo que único que quería decir es que, evidentemente, la corrección debe pasar por las formas, pero no por el eufemismo. Es decir, no se puede abordar con palabras eufemísticas, es decir, para tratar de enmascarar la realidad. Y muchas veces, como se suele decir vulgarmente, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Fijaros que la ONG de origen francés, Reporteros Sin Fronteras, en su informe anual de 2017, pues ubicó a nuestro país, a España, en el puesto número 20 entre 180 países evaluados respecto al grado de libertad de prensa existente. Bueno, pues nuestro país retrocedió en libertad de expresión según esta ONG de Reporteros Sin Fronteras, según esta asociación Gala, puesto número 20 entre 180 países a raíz de esa Ley de Seguridad Ciudadana. En cuanto a injurias a la corona, por ejemplo, pues nuestro Código Penal contempla, es un delito tipificado dentro del Código Penal español, penas por injurias a la corona, por injurias a la monarquía, entre 4 y 24 meses. Nos puede parecer
peor, mejor el tema de unas injurias, ya sea a la corona, a un particular, a una empresa, a una institución, pero por unas injurias entre 4 meses y 24, 2 años, ¿consideráis que es razonable o no? La verdad, Alejandro. A ver, razonable todo es relativo, ¿no? Según con lo que lo compare. Luego comparándolo vemos, con claro, a lo mejor otras luego penas por vemos, otros delitos. Exactamente, luego Sí. vemos de delitos que pues todos entendemos, ¿no? Que por sentido común pueden ser más graves y las condenas pues no son tan elevadas. Yo sí que estoy de acuerdo en que haya algún tipo de pena en ese sentido, y sobre todo también porque, yendo a la base de todo este problema, yo creo que es que hay una falta de valores, una crisis de valores en nuestra sociedad, que yo creo que impulsa todo esto, y al final en política se está viendo ese reflejo de lo que es la sociedad, y nosotros, los políticos, no estamos sabiendo pues revertir esa situación, porque tenemos que dar ejemplo en este sentido, y si somos los primeros que utilizamos un lenguaje agresivo y somos los primeros en bueno, pues descalificar al de enfrente, pues evidentemente que no van a hacer otras personas que bueno, que no tienen a lo mejor esa responsabilidad, ¿no? y ese peso dentro de las instituciones. Yo sigo pensando que las ideas se pueden defender con respeto al de enfrente. De hecho, creo que no es muy habitual en las instituciones, pero nosotros, por ejemplo, en este ayuntamiento, entre pasillos nos llevamos bastante bien, los concejales. Pero ha habido algún cotopleno bastante cabreado. En líneas generales. Sí, hombre, evidentemente. Luego hay excepciones y hay pues grupos municipales que no tienen tan fácil el llevarse bien con el de enfrente. También nosotros lo tenemos más sencillo, ¿no? Porque también por nuestra forma de ver la política, pues tenemos más fácil el establecer esas relaciones de proximidad con todos los políticos dentro del ayuntamiento. ¿Me permites algo, Alejandro? Sí. Te voy a pedir un ejercicio de memoria importante. Adiós. No tiene que ver con Ciudadanos, tranquilo. Memoria. Primera sesión de esta legislatura que ya acaba. Sí. Me acuerdo. En las palabras de Isabel Torralbo, la líder de sí. Málaga ahora, Sí. fueron muy cuestionadas. Claro. Aquí ¿Cómo ¿cómo valoramos esa libertad de expresión que ella ejerció equivocada Claro, o acertadamente? Es que una cosa es la libertad. Porque fue un discurso muy agresivo, Y eso lo es cierto. venía a decir antes Iván. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el respeto. Cuando tú consideras que faltó el respeto al alcalde? Yo considero que faltó el respeto al alcalde en aquel discurso, le faltó el respeto, bajo mi punto de vista. Pero sí que yo creo que en aquel momento Isabel Torralbo, y voy a romper una lanza en favor suyo, fíjate que ellos normalmente no coincidimos en mucho, prácticamente en nada. nada. Haber algo de acercamiento. Prácticamente en nada, pero yo creo que entró en una institución y estaba bastante desubicada, sinceramente. No sabía dónde estaba, no sabía en el sitio en el que estaba y el respeto que merecía el ayuntamiento y la sala de pleno. Vamos a hacer una cosa. Pero eso se ha ido moderando poco a poco, a pesar de que aún tiene sus salidas de tono, que eso yo creo que es propio de ella y eso no lo va a poder evitar nunca. Pero se ha moderado algo, ¿no? Yo creo que lo sí. dejamos ahí. Marcos y José Manuel, que también ha pedido la palabra. Marcos. A ver, te estaba planteando antes la cuestión de la situación de la prensa española respecto de la calificación que se le puede otorgar dentro de una clasificación Como un ranking, ¿no? un ranking de libertad de expresión. Para empezar, la culpa primera la tiene la propia prensa española, desde el momento en que la prensa no es capaz de articular el mismo discurso frente a todas las opciones. Es una prensa claramente ubicada y colocada en una parte del espectro político y que no tiene un referente en España que pueda decir que defiende una forma de hacer prensa cuanto más libre mejor. Por ejemplo, la misma radio pública o la propia televisión pública está continuamente cuestionada en cuanto a su comportamiento. Yo voy a poner un ejemplo. Recuerdo una entrevista que se le hizo desde las mañanas de Radio Nacional de España ¿cómo se llama? Al diputado de Rufián, no me salió el nombre, sí. Al diputado Rufián de Izquierda Republicana, y el diputado fue capaz de callar al director del programa. Es decir, el director del programa no supo seguir. No supo seguir porque tenía argumento de sobra para seguir, pero de haber seguido posiblemente pensaría que se habría metido en un berenjenal. La radio pública posiblemente es la que más facilidad tiene para liderar esa independencia en cuanto a la Ahí ya a la estamos información. hablando de autocensura, que dicen que es la censura más peligrosa y más triste. Exactamente. Esta fue terrible. Yo cuando yo estaba oyendo me pareció realmente terrible que el director del programa considerase en el momento que se había terminado una entrevista por no
contestarle, y perdón por lo que voy a decir, la cantidad de majaderías que estaba diciendo en ese momento. Rufián, y termino, y voy a contestar también con permiso a lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, respecto de delitos como el de injurias al rey. Al rey, a la corona, son elementos claramente criticables, cuestionables, pero no necesariamente, como dice antes Alejandro, que hay que recurrir a la injuria. Es decir, el problema que tienen los partidos políticos históricamente, creo que eso ha cambiado en los últimos años, es que han tenido a la corona metida en una urna. Y eso ha hecho que la corona sea una institución menos fuerte de lo que pudiera ser. Entre otras cosas porque se confunde la capacidad de crítica hacia la corona o hacia el rey, en su caso, con el hecho de que se le considere más o menos legítimo. Es legítimo y es lo que hay, y por lo tanto está sometido a crítica y no a injuria. Pero una canción que al final es una creación artística, o una caricatura en una revista como pueda ser El Jueves, sea más afortunada o menos afortunada, o más agresiva o menos agresiva, es objeto de una sanción de 4 meses a 2 años. Lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, saber si ese delito de injurias para la corona tiene sentido en una democracia como la nuestra, ¿no? Eso para empezar. Y eso lo tienen que decidir los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, porque es el único sitio donde se puede cambiar. Y en segundo lugar, una vez visto si se mantiene o no se mantiene, tenemos instituciones en la justicia, como son el Tribunal Supremo, y más allá el Tribunal Constitucional, para moderar el alcance de esas posibles sanciones. José Manuel. Yo diferenciaría entre lo que es corrección, simplemente el vocablo corrección, y corrección política. Corrección aplicable a cualquier aspecto de nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales, por supuesto que deberíamos de cuidarla, y en el momento en que faltamos ya el respeto, entramos en el insulto, entramos en la descalificación personal, ahí creo que ya se ha terminado todo tipo de debate. Eso no son formas, cuanto más cuando estamos hablando de instituciones o símbolos del Estado. Eso, bajo mi entender, a mi forma de ver, eso debe de ser respetado sí o sí. No se puede injuriar o calumniar de una manera gratuita. Yo diría más bien, a la hora de hablar del tema de la corrección política, por el uso de un lenguaje inclusivo, como podemos ver hoy día, en el que hasta el género masculino a veces intentamos ignorarlo. Determinados vocablos que han desaparecido de la comunicación. Vocablos como pueden ser maternidad, paternidad. A esa corrección política es a la que yo me refería. Ese tipo de comunicar políticamente en determinados parámetros que no nos están haciendo ningún bien. Y tú ponías antes un ejemplo, te voy a poner otro. Por ejemplo, hablando de Facebook, por ejemplo, sí, una red social muy conocida por todos. En Facebook no tiene ningún inconveniente en censurar, como ha sucedido recientemente, una imagen que reflejaba una obra de arte alabada y admirada durante siglos, porque era una verdadera obra de arte, pero era un desnudo. No ha tenido absolutamente ningún problema en censurar la imagen. Sin embargo, en Facebook podemos ver verdaderos manuales de cómo hacer una bomba. Y no se demuestra la misma diligencia a la hora de censurar eso que consideramos mucho más peligroso que una obra de arte clásica. Mira, estamos a principios de marzo, ¿no?, de 2019. Vamos a retroceder un poquito más de un año, febrero del año pasado, 2018. En nuestro país ocurría lo siguiente. Una obra de arte retirada de Arco, de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, por el polémico contenido político. Acordaros que hablaba de los presos políticos, por el tema del referéndum de Cataluña. Un libro secuestrado por presuntas calumnias a un alcalde, y un rapero, en este caso Valtonyc, enviado a prisión por sus insultos a la corona, que bueno, al final no ha sido enviado a prisión porque está todavía fugado en Bélgica, ¿no? Tengo entendido que todavía no ha regresado. Está en Bélgica allí. Está en Bélgica, que es el refugio allí de... Waterloo. Bueno, todos se van a Bélgica, por lo que veo. Porque... A otra monarquía, y allí no es capaz de decir lo mismo que dice aquí. Bueno, el tema es que en pocos días, hablamos de, no sé, 6, 7 días, en el mismo mes de febrero de 2018 ocurrían estos 3 hechos que guardan relación, evidentemente, con el control a la libertad de expresión, se tenga o no se tenga razón en lo que se exponía. ¿Cómo lo valoráis esto? Yo creo que quizá también esto hace que desde fuera, desde el extranjero, pues también se nos vea como un país en el que no es que haya una censura feroz, pero hombre, tampoco hay tanta libertad como a lo mejor hace 15 años. Evidentemente, si lo comparamos con el franquismo, pues es obvio que ahora mismo hay más libertad de expresión. Yo creo que hay que diferenciar entre las personas implicadas en un mal acto, o un acto punible, o en cualquier caso corrupción, a las instituciones en sí.
las instituciones en sí nos representan a todos y atentar contra esa identidad de esa institución, o la legalidad o no, entiendo que lo que hace es atentar contra la honorabilidad de todos los españoles en su conjunto. Es decir, yo sería igual de exigente en cuanto al respeto se refiere, que fuese igual de respetada si fuese una monarquía como si fuese una república. Con eso quiero decir que los símbolos que nos representan a todos, bien es verdad que a veces se descontextualiza y se dice, bueno, es que una bandera es un trapo con el que te puede sonar los mocos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo entiendo que eso no es una forma de arte. Y ahora luego matizo lo del arte. Entonces, yo entiendo que una bandera es un símbolo que nos representa a todos. Sí. Que hoy es una, mañana deberá ser otra, y que evidentemente todas las banderas que representan a un núcleo de población o a un conjunto o a un país debe ser respetada porque es la representación de esas personas. En sí, una bandera pintada de un color fuera de su contexto ¿tiene algún valor? No. Pero dentro de un contexto, en este caso constitucional, que representa a una población, creo que hay que respetarla. Independientemente de que tengamos ideas de derechas, de izquierdas, de centro, neoliberales, en fin, todo hay que respetarlo. O por ejemplo lo de las elecciones, ¿no? Es decir, se decía peyorativamente, es que todos los votantes, o cada día surge alguna persona famosa que viene a decir que los 400.000 votos sacados por Vox en Andalucía son de ultraderecha. No son de ultraderecha. Como tampoco es cierto que todos los votos que sacó Podemos son de ultraizquierda, en absoluto. Entonces, ¿por qué? Lo digo por lo de la manipulación del lenguaje. ¿Por qué hay que utilizar peyorativamente, con una connotación negativa, el decir que todo votante de Vox es de ultraderecha y se dice de forma negativa? Incluso se dice de ultracomunista para decir negativamente o referirse negativamente al votante de Podemos, ¿no? Estoy tan en contra de una cosa como de la otra. Y en cuanto a lo del arte, evidentemente no puede haber manipulación del lenguaje. Si una canción, por ejemplo, cuando se elabora y se publica, tiene una serie de palabras malsonantes, yo entiendo que debe tener libertad de expresión para en esa canción introducir los vocablos que tenga que introducir. Ahora bien, la persona que consume ese producto debe saber en qué horario se emite, para saber que si hay niños que van en el coche de camino al colegio, que van en el coche con sus padres y ponen 40 principales, por decir el nombre, sí. Hay veces que se da un lenguaje que a veces yo entiendo que no es el apropiado. Y yo soy el que apaga o baja el volumen. Y yo no hago censura, sino que no estoy de acuerdo con esa forma de educar como se está educando. Es decir, que parece que hay una cierta impunidad para hablar de cualquier cosa. O, por ejemplo, que un medio de comunicación se preste a que un cómico haga su obra ofendiendo a personas que se pueden sentir ofendidas por sonarse los mocos con una bandera. No sé si me explico. Está tan mal sonarse los mocos con la bandera de España como sonarse los mocos con cualquier bandera constitucional que represente a cualquier comunidad autónoma que está dentro del conjunto del país. Fíjate, Iván, mucho de lo que has dicho estoy de acuerdo, pero has introducido uno de los puntos que queríamos abrir en este debate, y es televisión, especialmente, que es un medio muy consumido, aunque todavía, quiero decir que cada vez hay más parte de población que a lo mejor ficción, documentales, pues consumen a través de internet, pero todavía queda un porcentaje muy alto de población que sigue consumiendo televisión, afortunadamente para los que nos dedicamos a ello, ¿no? Pero sí que hay que diferenciar, por lo menos yo así lo aprecio, en cuanto a la televisión, programas de televisión y ficción. Por ejemplo, por la ley antitabaco, tema de escenas de sexo o escenas de un contenido pues agresivo o violento. En ficción, en una serie, en una película, se permite hasta cierto punto, pero por ejemplo el tabaco se puede ver a un actor o una actriz fumando en una serie o en una película, sin embargo en un programa no se permite y hay que pixelarlo, hay que mover rápidamente la cámara. Hablamos de que estamos viviendo una situación nueva o relativamente nueva, porque esto viene de unos años relativamente cercanos, que los que hacemos televisión, especialmente los que hacemos televisión en directo, que no te permite reeditar, que lo que estamos haciendo ahora mismo sale a la calle, hay que tener un cuidado extremo y muchas veces está uno, no te digo todos los días, pero en función de los temas que se trata, pues oye, yo como presentador algunas veces me veo con una cierta tensión que considero que no está justificada y que hace años, por ejemplo, no la sentía así. No por la cadena en la que trabajo, sino por agentes externos, porque claro, tampoco quiero yo meter a un problema a mi empresa, ¿no? No sé si se me entiende. Si me permites, me gustaría hacer una puntualización, vamos, reforzar lo que acaba de decir Iván en ese sentido. Tan deplorable es la falta de respeto o el insulto a tu interlocutor como la censura a la que puede llegar, a incurrir lo políticamente correcto, como tergiversar o manipular el lenguaje. Y hay ejemplos como los que se acaban de dar
de los presos políticos ¿En la Feria de Arcos? En la Feria de Arcos, concretamente. Es una auténtica manipulación del lenguaje. Es que no son presos políticos, son políticos presos. Y no vale con criticar la obra, aunque no nos guste. A mí tampoco me convence, pero se puede criticar la obra sin censurarla, sin prohibirla. Sí, por supuesto que se puede. Pero no sacarla de la feria. Lo que no se puede es vender lo invendible. Manipular para vender lo que se quiere vender. Igual que no son presos políticos, sino políticos presos, no podemos hablar del derecho a decidir, que es lo que se quiere vender. Será el derecho a delinquir, en cualquier caso. El derecho a delinquir porque al fin y al cabo, digamos, lo que se pretende es pasar por encima del ordenamiento jurídico. Entonces, su derecho a delinquir. Y él hablaba, por ejemplo, nos hablaba de las etiquetas de Vox tan características. Uy, la ultraderecha. Es lo que se quiere vender. Conozco Vox desde dentro, muy desde dentro. Vox no es un partido de ultraderecha, absolutamente. Ahora, no se ha oído hablar de la terminología ultra o extrema en los medios de comunicación, sobre todo, jamás. Cuando ahí hemos tenido, por ejemplo, partidos totalmente escorados a la izquierda, como puede ser Podemos, y jamás se ha utilizado la terminología la extrema izquierda o la ultraizquierda en un medio de comunicación. En el momento que ha llegado Vox, todos los interesados en vender o etiquetar a Vox de una manera, pues le han colocado la etiqueta de ultraderecha por vender un mensaje que a ellos les interesa. Alejandro, José Manuel, Iván y Marcos, pongo dos ejemplos y me gustaría brevemente una reflexión súper rápida, a ver qué os parece. En cuanto a libertad de expresión, libertad de mensajes publicitarios, en determinadas horas en un medio de comunicación como pueda ser una emisora de radio o de televisión, no se puede anunciar bebidas que tengan grados de alcohol. Como tampoco, en radio no tendremos este problema, pero sí en televisión se pueden mostrar el rostro de menores de edad sin el consentimiento paterno. Hablamos, por ejemplo, de los programas del corazón que tienen que difuminar o borrar la cara de los hijos de los famosos. Pero ¿qué sucede cuando en televisión vemos imágenes que nos vienen de fuera de España, de hijos de famosos que son extranjeros y que no residen en España? En ese caso no se pincelan. ¿Por qué? Porque no tiene el derecho ese menor a que en España por lo menos se vea su imagen, porque no hay problema de posibles demandas. Aquí habría una contradicción. Y por otro lado, con las bebidas alcohólicas, en televisión no se puede en determinados horarios poner esos anuncios, pero en las ciudades, en las marquesinas, vemos el anuncio. ¿Y qué ocurre? A las 9 de la mañana se retira cuando van los niños al colegio y cuando están los niños al colegio se vuelve a poner el anuncio. Están durante las 24 horas el tiempo que esa campaña esté contratada en las marquesinas. Hay contradicciones. Hay contradicciones. Y te voy a dar una más por ensalzar o ponerle más se me ha olvidado, los niños negritos de África pidiendo que ayudemos a la ONG, también no se difuminan los rostros. Efectivamente, es decir, en cuanto a la protección del menor, siempre. Es decir, los derechos del menor deben estar por encima de todo, sean de fuera, de aquí, de Asia o de Pekín, es decir, da igual el sitio. Ahora, te voy a poner un ejemplo por ayudar un poco a la contradicción o a la paradoja, ¿no? Es decir, en los paquetes de tabaco vienen imágenes disuasorias de cáncer o de enfermedad periodontal, como dentista ya lo digo, y eso significa que haya gente que deje de fumar, en absoluto. Sigue habiendo problemas de cáncer, sigue habiendo problemas de enfermedades respiratorias, sigue habiendo problemas de enfermedad periodontal por consumo tabáquico. Es decir, que en este caso es muy importante también la voluntad del receptor. Es decir, el receptor también hoy tiene la posibilidad de consumir o no cierta información. O dicho de otra forma, he trabajado 18 años en sanidad pública y lo he dejado por la campaña que se nos viene encima. En 18 años de sanidad pública hay una gran falta de información. ¿Y eso es porque haya censura? En absoluto. Hay mucha información y además que en Internet es verdad que muchas veces se interpreta mal, pero en cuanto a educación, para evitar problemas de salud pública, hay información, por ejemplo, para no convertir el aborto como una medida profiláctica. Y evidentemente eso se puede evitar por falta de información. Estamos ya en el último minuto, rápidamente, como conclusión a todo lo que hemos planteado. Esto es para nota ya. Mira que está callado esta vez, ¿eh? Sí, bueno. No, vamos a ver. El último que has planteado, en el fondo lo que demuestra es que la legislación va muy lenta. Es decir, cuando nace toda esta legislación, pues se tienen unas buenas intenciones, pero los medios de comunicación son unos. Y desde luego no se tenía previsto, por ejemplo, la irrupción de las redes sociales. Las redes sociales, además, hoy por hoy son uno de los grandes medios de comunicación, fundamentalmente de desinformación. Supongo que algún día, en el momento que haya cierta estabilidad en España, pues se podrán acometer problemas como ese, pero desgraciadamente llevamos bastantes años en donde no existe esa estabilidad para hacerlo. José Manuel y Alejandro. Pues un poco retomando lo que comenté en mi primera intervención, en lo que a veces esta corrección política mal interpretada llega a atentar contra el sentido común.
Se ha dado el caso de que a un menor del que hemos hablado recientemente, de su protección, un menor se le negaba una bebida alcohólica, una cerveza en un bar, porque era menor. Un menor iba a un estanco y no se le vendía un paquete de tabaco porque era menor. Ese mismo menor podía ir a un ambulatorio y solicitar un aborto, que se practicase un aborto, y no tener necesidad ni siquiera ni de contar con el permiso de los padres. Si eso no es un contrasentido. Alejandro. Bueno, nos ha salido tarde el tema de las redes sociales, porque la verdad que ahí sí que hay mucho trabajo todavía por hacer, porque ahí existe una impunidad absoluta. Somos testigos, bueno, yo en mis propias carnes también, de pues, gente, ¿no?, que detrás de un nombre falso, detrás de una foto del campo, de lo que sea, se dedica a insultar y a injuriar, ¿no? Y luego, claro, no tiene los datos de esa persona para luego poder posiblemente utilizarlo en una posible demanda, ¿no? En muchos casos queda esa impunidad y esa frustración también del que la sufre. Exactamente. Entonces ahí hay mucho todavía que hacer en las redes sociales y en ese sentido yo creo que en la siguiente legislatura tienen que ponerse bastante las pilas en ese sentido. Pues Alejandro, José Manuel, Marcos, Iván, muchas gracias a los cuatro.